Vamos a arrancar con Olga Riutort y una de las preguntas que le ha hecho gente del público dice: ¿considera justo que el interior del país pague más por el transporte público y la energía que Buenos Aires? ¿Qué piensa hacer si llega a la Cámara de Diputados al respecto? Por supuesto que es injusto, pero yo creo que este tema es igual que el tema de la coparticipación. Estamos desde 1988 con la distribución secundaria de lo coparticipable y no coparticipable en un 28% para el interior y el resto queda en los gobiernos nacionales. Y creo que lo que está faltando de verdad es que estos temas no los hablemos solo cuando hay elecciones, sino que estos temas sean parte de la agenda cotidiana de todos los gobernadores, porque los gobernadores se sacan la camiseta y entienden que son responsables de gobernar a todos y se juntan a discutir de verdad la coparticipación que necesita este país para cambiar una ley convenio por una ley convenio federal y más justa, que tenga en cuenta un 50% el número de habitantes y el otro 50% en la distribución, que sea inversamente proporcional a la cantidad de personas que viven en cada territorio, difícilmente podamos resolver un tema de centralización política, que se ve no solo en el tema de energía, de transporte, en todos los rubros, pero creo que la responsabilidad pasa para que los gobernadores de una vez por todas se sienten con Ciudad de Buenos Aires y la Nación a discutir este tema, porque ya han pasado 17 años y ya uno se cansa y el pueblo también de escuchar cada vez que hay elecciones, qué barbaridad, qué mal que están repartidas las cargas en este país. Muchísimas gracias. La pregunta para la candidata Carolina Escoto: ¿estaría dispuesta a apoyar una desgravación impositiva para el productor que reponga los nutrientes del suelo a través del uso de fertilizantes? Sí, cómo no, me parece bien, me parece que todo lo que es razonable se puede considerar, y me parece que esa es una de tantísimos instrumentos que es posible pensar de manera diferenciada como políticas de incentivos para que la producción no tenga los efectos negativos, en este caso justamente por la idea que se está sugiriendo, los efectos negativos que tiene en la desertificación o el empobrecimiento de los suelos cierto tipo de cultivo intensivo. Así es que me parece una interesante medida. Me parecería complementaria de las medidas que esperamos se implementen en nuestra provincia tan devastada desde el punto de vista ambiental por parte de las políticas del gobierno provincial, que nos ha regalado una ley de bosques que nos desprotege, que nos deja en zonas de indefinición respecto del avance del desmonte, que nos deja en condiciones muy dificultosas, como las que sufrimos todos los meses de agosto con los incendios forestales, y que se combinan con los efectos no deseados de una práctica de cultivo intensivo, con agroquímicos y demás. Así que todo aquello que desestimule estas prácticas sin afectar la producción puede ser una buena herramienta. Bueno, muchísimas gracias. La pregunta es para el candidato Héctor Baldassi. ¿Presentaría usted como legislador un proyecto para sacar el IVA a los alimentos que integran la canasta básica, ya que afectan los ingresos de los más necesitados? No tenga ninguna duda, nosotros pensamos trabajar en todos estos aspectos. Como vamos a empezar a trabajar en bajar las retenciones, también me parece viable y factible que empecemos a trabajar en las personas que más le afecta sacar el IVA de la canasta básica. Sobre todo es lo que nosotros consideramos, empezamos a trabajar en todo lo que significa el procesamiento del más pobre, ayudarlo al más necesitado, ayudarlo con esto, en que trataremos de bajar los precios a través de la erradicación, de la eliminación del IVA para los productos básicos de la canasta. Gracias. Esta pregunta es para el candidato Oscar Aguad. La mayoría de los candidatos propuso modificar la reforma, hacer una reforma tributaria, bajando o sacando impuestos. ¿Con qué piensan suplantar esa falta de ingresos? Con mayor producción. A ver, si nosotros decimos que el costo de bajar retenciones es 1.700 millones de dólares, la propuesta es que el sector productivo agropecuario tiene que aumentar la producción. Por eso no terminé
mi alocución por el tiempo, pero, por ejemplo, producir 1.130 millones de toneladas de granos y pagar ganancias por eso va a aumentar el impuesto a las ganancias del sector agropecuario, lo mismo que favorecer los saldos exportables de la leche, de la carne, cumplir con la cuota Hilton. Acá el problema radica en esto. Los impuestos tienen que financiar al sector público para que el sector público pueda desarrollar todos sus fines, es decir, prestar el servicio de salud, de educación, de seguridad, de justicia, de defensa, etc. Lo que no puede haber es que el sector público ahogue al sector privado, porque el sector privado cumple otra función que es indelegable e insustituible. Tiene que crear los 250.000 puestos de trabajo que necesita el país. El sistema tiene que ser absolutamente equilibrado. Y lo vuelvo a repetir, quien odia la renta privada no puede presidir la Argentina. Muchas gracias. Para el candidato Juan Schiaretti, ¿no sería necesario formar una suerte de liga federal para terminar con el centralismo porteño? Yo creo que lo primero que uno de los puntos que hay que conseguir es cambiar la ley de reparto de impuestos. Porque si las provincias seguimos hablando de cambiar la ley de coparticipación federal, no se van a poner de acuerdo nunca los gobernadores, porque tienen que tener el acuerdo de todos y nadie quiere resignar nada. Lo que hay que hacer es el reparto de impuestos menos a la nación y más a las provincias y municipios. Esta es la ley que nosotros tenemos que sancionar en el Congreso de la Nación. Porque es un absurdo que teniendo los municipios la obligación indelegable de atender las cloacas, los desagües, el alumbrado, el barrido, la limpieza, el cordón cunete, el asfalto, que es indelegable, y las provincias, la salud pública, la educación, la justicia y la seguridad reciban 25 centavos de cada peso que recauda la nación, que solo tiene la responsabilidad de la Fuerza Armada, de la Cancillería y de la Fuerza de Seguridad y la Justicia Federal como responsabilidad indelegable y se queda con 75 centavos. Entonces hay que volver a la ecuación gradualmente que había hace 30 años, que era 50 y 50. Si queremos poner de acuerdo en la ley de coparticipación, van a pasar otros 17 años más sin ponernos de acuerdo. En esto nos podemos poner rápidamente de acuerdo y sancionar la ley, que es una de las iniciativas que vamos a llevar al Congreso de la Nación. Así que me parece que esto es clave y además sí tiene que haber un acuerdo político para que basta de que todo lo que subsidia va a Capital Federal y al conurbano bonaerense. Porque los 5 puntos del producto de subsidio de electricidad van allá, no vienen a Córdoba. Los cordobeses pagamos, igual que los santafesinos, el agua y la luz de acuerdo a lo que cuesta. Los porteños y el conurbano bonaerense lo pagan con los subsidios que pagamos los cordobeses y el resto del país. Bueno, candidata Olga Riutor, ¿qué proyectos de reinserción laboral podría presentar para ir reemplazando los planes asistenciales? Lo que pasa es que de los planes asistenciales el único que va quedando realmente es la asignación universal por hijo, que es bienvenida porque aumentó la currícula en la primaria y si bien es cierto que hay deserción en la secundaria, esto vino bien. Yo lo que creo que el desafío pasa por lograr incentivos a la industria, es decir, qué crédito blando yo doy, cómo disminuyo la presión impositiva para generar trabajo y salario. No veo que haya posibilidades de inventarse planes para reinserción laboral que no estén ligados a recuperar de una vez por todas el aparato productivo, que es lo que genera riqueza y distribuye esta a través del salario. Muchísimas gracias, muchas gracias por respetar el tiempo. La candidata Carolina Escoto, ¿cuál es la valoración que usted hace respecto de la cultura del trabajo hacia el futuro? Sí, es una pregunta, diría, más bien profunda. Tiene que ver con lo que discutíamos recién o sobre lo que reflexionábamos recién, que tiene que ver con la educación, tiene que ver con los valores,
tiene que ver con un país que se pone de pie y recupera sus industrias, tiene que ver con la generación de más empleo y un horizonte de trabajo que dé dignidad al desarrollo personal y social. Tiene que ver con políticas públicas que fortalezcan el desarrollo regional y eviten la concentración en las grandes ciudades en condiciones indignas de vida. Tiene que ver con todo esto, con el proyecto de construcción o de reconstrucción de un país que todavía es un proyecto en marcha, todavía es un proyecto en ciernes, es un proyecto sobre el que hay que trabajar mucho más. Indudablemente la cultura del trabajo tiene que ser promovida frente a la desazón, al desamparo, a la desprotección, a la ausencia de herramientas no recibidas en el entorno familiar y no transmitidas por condiciones de vida que generen la igualdad de oportunidades para la búsqueda de un horizonte de desarrollo para las personas. Así es que es una tarea conjunta que debe ser desarrollada por todos los gobiernos y que debe ser acompañada, por supuesto, y sustancialmente por la educación. Muchas gracias. El candidato Héctor Baldassi le han hecho la siguiente pregunta. ¿Presentaría usted, en caso de llegar al Congreso Nacional, un proyecto que produzca el desafuero parlamentario para aquellos legisladores o dirigentes políticos que cometan hechos de corrupción? Sin duda que lo haría, yo creo que es una parte fundamental hacerse cargo del desafuero, es decir, buscarlo como refugio o como protector al desafuero. Yo no tengo ningún problema, lo firmo ya y buscaría la ley, lo juntaríamos, no tengo ningún tipo de inconveniente. Soy una persona que no vengo del ámbito de la política y creo que todos tenemos que tener esta transparencia para poder realizar y no tener ningún privilegio para el fuero. Entonces no tengo ningún inconveniente, lo plantearía, lo trabajaría y bueno, si me acompañaría lo haríamos. Muy bien. Candidato Aguad, ¿qué acción podría llevar adelante desde el Congreso Nacional para que el Gobierno Nacional le pague a Córdoba las deudas que tiene del tema de la caja de jubilados? No hay manera. La única manera es la de la Corte Suprema, no hay forma. Quizás si seamos mayoría se puede aprobar la partida en el Congreso, pero tampoco la van a pagar. Así que yo creo que hay que resignarse a esperar el fallo de la Corte, porque este gobierno no le va a dar a Córdoba la plata que es de Córdoba. Para el candidato Schiaretti, dice, si se utiliza la jornada extendida para fomentar el aprendizaje, ¿por qué las materias que se dictan no son lo suficientemente apropiadas como inglés, matemática, comprensión de texto, y sí lo son materias como música o plástica? Bueno, una pregunta un poco específica, pero bueno. Sí, pero en realidad en la jornada extendida es la que ha permitido, por ejemplo, en la provincia de Córdoba bajar el índice de repitencia en las primarias en un 55% en 5 años que se viene aplicando. Y las materias que se dictan no son solo las que dice ahí de plástica y música, sino que son las materias que pedagógicamente resuelve el Ministerio de Educación. Y se ve que los resultados son buenos por esto que le decía. En la primaria ha bajado un 55% el índice de repitencia. Y el objetivo de la provincia es que todas las escuelas primarias tengan jornada extendida. Para eso tenemos una ley de educación con 14 años en vez de 13, como tiene la Nación, de escolaridad obligatoria, y tenemos también una ley de educación que establece el 35% y no el 30% que establece la ley nacional, destinado en el presupuesto a la educación. Porque la educación es la base del progreso, es la base de la movilidad social ascendente.